Gracias por seguir con nosotros. Iniciamos con el espacio de entrevista en Informa TVX. Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, se encuentra con nosotros. Se ha cumplido ya el primer año de gobierno de Salvador Sánchez Serén. Este es el sexto año también en que Yancy Urbina está al frente de esta importante institución. Unos años ya ha recorrido al frente de la misma y queremos conocer cuál es el balance que dejan estos meses de gestión al frente de la institución. Esta importante institución dedicada para la defensa de nuestros derechos como consumidores. Tenemos importantes temas que hablar en los próximos minutos. Desde ya los invitamos a que ustedes participen de esta entrevista a través de las redes sociales en @expresatvx y @canaltvx. Sus comentarios serán transmitidos en la parte inferior de esta pantalla. Ahora sí, bienvenida a Informa TVX, Presidenta. Muy buenas tardes, Saúl. Un gusto estar con usted y con todos los amigos y amigas que amablemente sintonizan esta tarde la entrevista y el programa en general. Muchísimas gracias a usted por atender la invitación. Temas importantes que hablar en los próximos minutos, pero hay temas de coyuntura que quisiera abordar con usted. Análisis respecto a una reciente resolución de la Sala de lo Constitucional que ha admitido y más bien ya ha dado resolución final a un amparo presentado por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor contra la Sala de lo Contencioso por cobros que habían sido indebidos a ahorrantes del Banco Salvadoreño da Vivienda. Dejamos claros que es entre los años 2005 y 2006, Presidenta. Sí. Hablemos de esta resolución, porque es importante que llegue para los intereses del Estado y de lo que realiza la Defensoría. Es una resolución, una sentencia, Saúl, muy importante para los consumidores y las consumidoras en varios aspectos. En primer lugar, esta sentencia obedece a una denuncia que originalmente presentó la Defensoría del Consumidor ante el Tribunal Sancionador por cobros indebidos realizados a ahorrantes del banco, en ese entonces Banco Salvadoreño, que luego ha evolucionado a HSBC y da Vivienda en la actualidad, que corresponden a recargos que se realizaron por inactividad en cuentas de ahorro y también el cobro de la comisión por el manejo de la cuenta de ahorro de los ahorrantes entre el periodo de diciembre de 2005 a octubre de 2006. A partir de esta denuncia, el Tribunal Sancionador de la Defensoría desarrolla todo el procedimiento que la ley le manda, un debido proceso garantizado en toda esta tramitación y concluye con dos elementos esenciales en la resolución final. Uno, aplica una sentencia, una sanción a la empresa, al Banco Salvadoreño, de $511,000 y también establece una responsabilidad a esta empresa de devolver a los consumidores lo cobrado indebidamente y lo estima en $429,000. ¿Cuándo fueron aplicadas las sanciones? Esta sanción fue emitida en el año 2007. A partir de ahí, en noviembre de 2007, pues la empresa toma la decisión, como le franquea la ley, porque eso hay que decirlo también, eso está habilitado por ley, de recurrir la sentencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, desde el año 2007 hasta el año 2012, es cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo emite una sentencia en la cual daba por ilegal lo actuado por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor. Es decir, las sanciones quedaban sin aplicar. Quedaban sin aplicar. Y en este caso, pues el Tribunal Sancionador, consciente de que había desarrollado un debido proceso, que además había quedado demostrado en la tramitación de este caso, que había cometido una infracción a la Ley de Protección al Consumidor, el banco entonces presenta un amparo en la Sala de lo Constitucional. Y lo que ha hecho el día viernes de la semana anterior, dicha sala, pues es emitir una sentencia en la cual confirma lo actuado por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y le devuelve el caso a la Sala de lo Contencioso Administrativo para que en el término de 15 días hábiles emita una nueva sentencia apegada a los criterios constitucionales
considerados en esta sentencia. Presidenta, quiero detenerme en eso. Usted ya ha relatado el caso, ha dicho finalmente la Sala de lo Constitucional, le ha dado la razón al Tribunal Sancionador ante el abuso de una empresa a los derechos del consumidor. Entendemos que en la sentencia la Sala define que, la Sala de lo Constitucional, define que la Sala de lo Contencioso no tuvo en consideración lo contemplado en la Ley del Consumidor ante esa decisión de aplicar cobros indebidos por el manejo de cuentas y la inactividad de las mismas. De alguna manera, la Sala de lo Contencioso, para emitir la ilegalidad de los actos del tribunal, dijo, pesa más lo que dice la Superintendencia del Sistema Financiero antes de los derechos del consumidor. Presidenta, ¿nos explica eso? Sí, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo dio, digamos, una primacía a la norma prudencial emitida por la por la Superintendencia del Sistema Financiero. Correcto. Estas son una serie de normas que para conocimiento de nuestros amigos, amigas que sintonizan el programa, Saúl, hay una cantidad de normas de orden técnico que emite la instancia que es supervisora, reguladora en este caso, de la actividad financiera bancaria, Correcto, que es la Superintendencia del Sistema Financiero. Y a partir de esa serie de normas técnicas, pues hay algunas, que es la NPB 4-21, donde se contempla las definiciones de unos recargos, comisiones y la manera de cómo se deben entender y aplicar en las transacciones financieras bancarias. Y a partir de ello, hay que recordar que la Ley de Protección al Consumidor entra en vigencia en el año 2005 y tiene un componente importante de obligaciones especiales, así la señala la ley, como obligaciones especiales para los proveedores de servicios financieros. Ocurre que en este caso, pues parte de los argumentos del proveedor, del banco salvadoreño en ese momento, es esa dualidad de norma y ley que había respecto a este mismo proceso de comisiones y recargos. priorizando el criterio del sistema Ellos, a la ley. ellos estaban, digamos, argumentando que lo que debería de prevalecer sería la norma técnica. Ahora, la jerarquía de normas, de leyes que detalla la Sala de lo Constitucional en su sentencia deja claro y establecido que ante una diferencia de ese orden, lo que prevalece es la Ley de Protección al Consumidor. Por el orden jerárquico que tiene, y hay todo un desarrollo que la sentencia, por ello, para la Defensoría del Consumidor, tiene una especial relevancia, no solamente porque puede generar una devolución monetaria a los usuarios que fueron, a los cuales se les cobró indebidamente, sino que también crea un precedente en relación a la aplicación de las leyes. Y justamente quiero detenerme con eso. Usted ha dicho lo importante también en analizar es que está marcando un precedente que el derecho del consumidor, en este caso frente al criterio técnico que podría favorecer a la entidad financiera, se pone antes el derecho del consumidor. Hablemos de algo, porque la Sala de lo Contencioso Administrativo, entiendo, mantiene muchas de las sanciones que la Defensoría del Consumidor ha aplicado por violaciones a la ley del consumidor realizadas por empresas. ¿Cómo este caso, Presidenta, desde su análisis, también nos contribuye para que la Sala de lo Contencioso por ahí pueda establecer criterios de otro orden a la hora de tomar medidas que frenan las sanciones del Estado? Sí, hay un elemento muy importante que nos menciona Saúl en esto, que hay que tenerlo los consumidores y consumidoras muy presente. Hay una relación, es importante que lo estudiemos porque en la sentencia hay un relacionamiento entre los derechos constitucionales con los derechos de protección al consumidor. Bien. Es muy relevante porque va colocando en una, diría yo, en una escala de ley muy ejemplarizante para la tramitación de casos de protección al consumidor, que al final de cuentas son toda esta serie de derechos económicos
que tenemos las personas y que en el ámbito jurídico ha sido tan difícil la protección de los derechos económicos de las personas consumidoras. Y en ello pues va creando esos precedentes. Déjeme decirle de que para la Defensoría, en el caso particular, en la Sala de lo Contencioso Administrativo tenemos 106 casos de casos que en los cuales los proveedores han recurrido la sanción impuesta por el tribunal sancionador y que está pues en el debido proceso de desarrollar todas las actuaciones que la ley les permite. Lo único es que en esos casos hay varios como este que tienen que ver con servicios financieros y servicios prestados básicamente por bancos en el mismo orden de ideas, digamos, no es el mismo caso, pero muy similares, y creemos nosotros que en ello puede haber una oportunidad muy importante para que la protección de los consumidores logre tener un efecto monetario, material y moral, porque también en esto, Saúl, es importante tener en cuenta, amigos, amigas, estamos hablando de un caso que la Defensoría del Consumidor presentó en el Tribunal Sancionador en el año 2006, en octubre de 2006, en noviembre de 2006. Imagínense, ese caso el tribunal lo resolvió en el 2007. Ahí entra la empresa y va a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y desde ese periodo, noviembre de 2007, es un caso que queda hasta el año 2012, en el cual la Sala de lo Contencioso emite esta sentencia. Luego concurre el amparo y a partir de ahí, bueno, estamos en el año 2015. Los cobros indebidos que se hicieron a los consumidores durante este periodo, son 9 años, más de 9 años que ha estado este caso atendiéndose en esta materia y nos preocupa la pronta y cumplida justicia, que es un derecho también de todas las personas, incluyendo a los consumidores. Este es un tema que creo que nos da muchas lecciones, Saúl, y debemos avanzar en ello en materia de protección al consumidor en el país. Presidenta, tengo que hacer la primera pausa de la entrevista. Tengo una pregunta más por hacer respecto a este tema para que lo agotemos y comencemos a ver también un balance de su gestión, porque es una práctica dilatoria, tal como usted lo ha mencionado, que está legalmente permitida, pero que nos abre dudas que viene a futuro para poder hacer diligentes todos estos casos que aún están pendientes dentro de la Sala de lo Contencioso. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de la entrevista. Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, se encuentra con nosotros. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista. Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, se encuentra con nosotros. Estamos hablando sobre la aplicación de la Ley del Consumidor y lo hacemos también en el marco de un caso de coyuntura, presidenta. Hablamos de una resolución de la Sala de lo Constitucional que ya hemos relatado, ha dado la razón al Tribunal Sancionador de la Defensoría y a los derechos del consumidor. Quiero cerrar con el tema, y hay un punto, porque lo decíamos también un poco al corte, se establecen criterios importantes con esta sentencia judicial, pero es importante, presidente, yo quiero conocer su análisis, cómo en adelante también la Sala de lo Contencioso Administrativo no se vuelve un obstáculo para la plena aplicación de la ley ante abusos de consumidores, porque no solo es el caso de la Defensoría del Consumidor, también hablamos de otras instancias como la Superintendencia de Competencia, por ejemplo, que también enfrenta esta misma situación. ¿Hace falta mayor capacitación de la ley del consumidor? ¿Hace falta reformas internas? ¿Cómo lo analiza usted como entidad afectada también? Bueno, la Defensoría del Consumidor promovió hace 2 años, Saúl, una amplia reforma a la Ley de Protección al Consumidor que venía vigente desde el año 2005 y que puesta en aplicación en estos años, en 7 años efectivos de protección al consumidor, habíamos advertido que presentaba algunas ausencias, algunas necesidades de fortalecerla, de crearle más dientes, dice la ciudadanía, de generarle mayores condiciones a la ley para que pueda proteger efectivamente y cumplir con la función que le ha asignado el legislador en el país. Esta labor yo diría que nos llevó a hacer una revisión a profundidad de la ley. Hay 43 nuevos artículos que fueron colocados, ampliados en esta ley que hoy tenemos vigente, es decir, es una reforma de gran calado que se promovió, que se aprobó, dicho sea de paso, Saúl,
de manera unánime en la Asamblea Legislativa con el concurso de todos los grupos parlamentarios. Esto es muy importante porque le deja ver a usted también y a todos en el país de que la labor de protección al consumidor sí requiere del concurso de todos y que todos somos consumidores. Más de alguno de nosotros experimenta una situación de exposición, de vulneración, de violación a un derecho, y en el momento que usted lo experimenta, usted se invoca una ley para que le proteja. En esa razón, pues esa reforma de gran calado nos llevó a ver este elemento de servicios financieros. Y quiero comentarle que le dio también esta reforma a la Defensoría del Consumidor y a las asociaciones de consumidores la oportunidad de legitimarse en varios procesos, también en el ámbito judicial, es decir, del ejercicio de la representación de los intereses de los consumidores, pues, elemento del cual yo también invito a las asociaciones para que también se muestren en ello. La sentencia misma deja abierto para que los usuarios de los servicios que han sido, digamos, vulnerados en este caso, puedan también hacer ejercicio de su derecho a la reparación del daño, sea moral o material. La Defensoría ya está estudiando esta resolución para identificar los alcances que tenemos y las oportunidades que tenemos de llevar adelante esta labor de protección de los derechos de los consumidores, porque la sentencia también señala a la Sala de lo Contencioso que emita en el término de 15 días hábiles una nueva resolución amparándose, retomando, esos criterios jurisprudenciales que ya se han expuesto a lo largo de la sentencia. Presidenta, ya ha señalado usted, importantes reformas se han hecho a la ley del consumidor para poder proteger a los ahorrantes en el sistema financiero. Solo me deja claro, ahora ya la Defensoría podría aplicar el reintegro de esos cobros indebidos, ¿o tiene que ser la Sala de lo Contencioso? La Sala de lo Contencioso tiene que emitir una resolución, lo que deja claro la sentencia es que franquea esa realidad que ha sido demostrada al dar al confirmar lo actuado por parte del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor. Perfecto. De hecho, una buena práctica empresarial, con la cual también la Defensoría promueve, alienta en el sector privado, Saúl, una buena práctica empresarial podría ser, por ejemplo, que el banco decida voluntariamente proceder de inmediato a la devolución a los consumidores que se vieron afectados con este cobro indebido que ha quedado demostrado a través de esta sentencia. Estaremos a la espera también de la resolución de la Sala de lo Contencioso para que entonces se pueda aplicar, si es así el caso. Efectivamente, la Defensoría del Consumidor va a acompañar el interés de los consumidores. Continuamos comprometidos con los derechos de las personas consumidoras en esta materia. Déjeme decirle que servicios financieros es un tema altamente demandado por la ciudadanía. Si hablamos a nivel de las atenciones que brindamos en el país, que incluyen denuncias, asesorías, orientaciones, etcétera, el tema mayormente demandado por la ciudadanía es el tema de servicios financieros. Otro elemento es donde más dificultades presenta la ciudadanía también para materializar una denuncia, porque en el tema de servicios financieros es más complejo, hay más dificultades de probar muchos, digamos, potenciales infracciones, y también los consumidores ahí pues requieren todo nuestro apoyo. Estamos comprometidos en esa materia. Ese es uno de los 3 sectores en los cuales más atendemos. Excelente. No es casual de que esta sentencia que ha demorado tanto tiempo y que, como ya le menciono, tenemos 106 casos en Sala de lo Contencioso Administrativo en diferentes etapas, porque hay unos en diferentes etapas, pues que también el mayor bloque de ellas tiene que ver también con servicios financieros. Presidente, y para que esto no quede en una discusión de orden jurídico y ya cada una de las personas que nos esté viendo entienda que tiene un derecho del consumidor que tiene que conocer y que tiene que reclamar ante una violación, quiero que hablemos un poco de la gestión de esta Defensoría durante los últimos meses. La educación para el consumo, la educación de los salvadoreños a sus derechos, ¿cómo avanza? ¿Qué números nos reflejan también de lo hecho por la Defensoría a la gente? Hay una situación muy importante en esta labor de divulgación de derechos, Saúl,
que venimos desarrollando de una manera amplia con la población. Para ponerle un ejemplo, solo en los últimos meses hemos hecho 455 talleres de divulgación, de información a la ciudadanía para que pueda conocer de primera mano cuáles son esos derechos. Por ejemplo, en este periodo hicimos una campaña muy fuerte alrededor de derechos financieros, que si usted se recordará, en el último trimestre del año anterior tuvimos una coyuntura importante con el tema de derechos de información, de datos personales, datos crediticios de la población, el caso de DICOM Equifax, por mencionarlo así, aunque estaban involucradas las otras agencias de datos también, que fueron examinadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Ahí hubo una labor muy importante, una campaña de información sobre 7 derechos básicos de las personas consumidoras en materia de servicios financieros. Hemos hecho otra campaña muy importante que hoy ha sido también retomada por el Ministerio de Salud, entre otros, que tiene que ver con cuáles son los derechos de las personas a una alimentación saludable. Cómo conocemos nosotros y los proveedores nos pueden dar la información relevante para la mejor toma de decisiones respecto a los alimentos a los cuales estamos adquiriendo en el día a día en el mercado, y la importancia de la etiqueta, de leer la etiqueta, de verificar fechas de vencimiento. Creemos nosotros que hemos poco a poco avanzado en esa cultura de consumo. Hoy es frecuente que usted va a un establecimiento donde hay la venta de algún producto y observa más personas que están verificando la fecha de vencimiento, tomando en cuenta este elemento. Hay que tomar muy en cuenta. Son pequeños cambios que son grandes decisiones, ¿verdad? Pero que van cambiando la cultura de consumo en nuestro país. Esta labor también se ve complementada con otra labor que es la de protección efectiva de los usuarios, porque aquellos que conocen sus derechos tienden a materializar una denuncia, a presentar una denuncia cuando conocen aquellos elementos en los cuales la ley les protege y les da garantía. En este caso de las denuncias, Saúl, también se ve un incremento en diferentes tipos de denuncias que antes no veíamos. Es decir, ahora hay un empoderamiento y conocimiento más de la ley para hacerlo, me imagino. Creemos que sí, a partir de las prácticas que vamos observando. Por ejemplo, en el tema de inmuebles, que es notificaciones, vivienda, era un sector que prácticamente casi no atendíamos denuncias porque la población casi no conoce cuáles son los derechos que le amparan en ese ámbito de la economía. También el tema de vehículos. Hoy tenemos un mayor crecimiento. De hecho, vehículos es el 5º lugar en los cuales más devoluciones se presentan en favor de los consumidores. Eso me da la oportunidad de comentarle que en el año, de todas las denuncias que presentaron, que fue alrededor de 10.000 denuncias presentadas por la ciudadanía, el 70% se resuelven a favor del consumidor o de la consumidora. Excelente. Y esto nos ha significado que en el año, por ejemplo, tenemos $2.700.000 devueltos a consumidores que fueron aquellos que presentaron denuncia por algún cobro indebido, por un producto en mal estado, por una garantía que fue reclamada y efectivamente ganada por el consumidor, o por algún consumidor o consumidora que hizo uso del derecho de retracto, entre otros aspectos. El tema de las denuncias pues va creciendo y creemos que culturalmente en el país podemos decir que hemos hecho un gran cambio entre lo que es hoy la Defensoría del Consumidor y la protección de los consumidores en este periodo comparado a los 5 años o 10 años anteriores. Creemos que hemos venido en una lógica de acumulación, de empoderamiento, de fortalecimiento, y creo que el periodo promete mucho en el sentido de que tenemos un gobierno muy comprometido con el buen vivir. Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, usted ha dejado algo muy claro, y es que la aplicación, también el trabajo de la Defensoría y otras instancias legales permiten también moldear conductas adecuadas tanto de las empresas como de los consumidores para poder hacer una mejor aplicación de ley a nuestro favor. Así es correcto, Saúl. Hay que mencionar también que en todo este ámbito de protección, no solo hemos avanzado los consumidores y las consumidoras, sino también los proveedores han ido adaptándose a las novedades que tiene la ley,
y también han ido dando pasos en el cumplimiento de los mismos, ¿verdad? Excelente. Presidenta, quiero agradecerle su tiempo con Informa TVX. Hemos querido abordar algunos de los puntos de lo que realiza esta importante institución que usted preside. Quiero agradecerle el tiempo y siempre está abierto el espacio para seguir conociendo más. Muchas gracias, Saúl, y un cordial saludo a todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Gracias a ustedes, me sumo a esos agradecimientos por estar pendientes de ese espacio de entrevista. Quiero recordarles que viene en repetición a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la mañana y la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hay más noticias, antes hacemos una pausa.